Shalom, mis amados hermanos, que el Eterno, quien es bondadoso, nos otorgue una elevación muy importante en este día, Yom Hamishi, día quinto de la semana, que puedan tener la aspiración de tener cumplimientos importantes de la Torah y enriquecerse de una manera extraordinaria. Bueno, estamos en la Parashá Bejucotai, mis leyes. Y hay varios aspectos aquí, muchos aspectos muy importantes, muy interesantes, porque después de varias parashot, como ya habíamos mencionado anteriormente, que tienen que ver con la instrucción y con la enseñanza y con el cuidado que debe tener el pueblo y los líderes deben guiar y dirigir adecuadamente al mismo. Entonces encontramos aquí en Bejucotai, en mis leyes, un manantial de bendiciones extraordinarias, pero también con la advertencia. Dicen en Vallecra 26:14, pero si no me oyeren, y no cumplieren todos estos preceptos, a mis leyes rechazaren y a mis justicias repudiaren vuestras almas, para no cumplir todos mis preceptos negando a mi pacto, también yo haré esto con ustedes y traeré sobre ustedes pánico, inflamación, ardor febril, que debilitan los ojos y mortifican el alma. Sembrarán en vano vuestras semillas, porque la comerán vuestros enemigos. Pondré mi furia contra ustedes, serán derrotados delante de vuestros enemigos y serán dominados por los que los odian, huirán sin que nadie los persiga, y si después de estos castigos no me oyeren, entonces aumentaré en castigarlos con 7 castigos por vuestros pecados. Bueno, la verdad es que no es estas palabras son bastante imponen porque, para empezar, ¿quién las declara? Hashem. En segundo lugar, es una advertencia, y eso es algo que muchas veces nosotros no podemos entender. Desgraciadamente, el pueblo de Israel estaba en una condición de salir de la tierra de Egipto, y ahora se encaminaba a través del desierto a la tierra prometida. Pero no era solamente la cuestión de querer llegar, sino la forma en que tendría que llegar. Y por eso es que el Eterno establece sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos y decretos, a fin de que el pueblo pueda llegar a la meta, al propósito final de su vida, es asirse al único Dios verdadero. Pero lógicamente que esto no sería cualquier cosa. Ya lo dijo en la parashat anteriores, sed santos porque yo soy santo. Ya nos advirtió, ya nos dijo cuáles serían las leyes y que nos debíamos de cuidar de todo tamé. Y entonces ha venido dando una serie importante de advertencias y de instrucciones que podrán ayudar al pueblo, y en lo particular y en lo general ayudar al pueblo a mantenerse en el camino. Y esto es bien importante, porque al final del día, si el pueblo de Israel no camina, si no vive conforme a las leyes e instrucciones del Eterno, pues pierde ese caminar, pierde el hader, es decir, el camino, y consecuentemente esto le causará un grave daño espiritual a la persona, al mundo. Y en este sentido, nosotros encontramos la advertencia de nuestro Elohim al pueblo de Israel, en condiciones de que si no atienden, si no oyen, dice, todos estos preceptos, mis leyes rechazan, no solamente no oyen, sino rechazan, y mis justicias repudian vuestras almas, para no cumplir mis preceptos, negando mi pacto, también yo haré esto con ustedes y traeré sobre ustedes pánico, inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Debemos entender una cosa y con claridad. Estamos en medio de una situación importante, y esa situación importante es
que en nuestra relación con el Eterno medea un pacto. Hay un pacto de vida, un pacto de sujeción al Altísimo, un pacto de honor al Eterno, quien es bendito, y un pacto de redención, de perdón, de gracia para todos nosotros. Y por lo tanto, esto nos insta a poder vivir. ¿Por qué el Eterno está hablando tan durísimo? Es una cosa muy, muy importante. ¿Por qué hablas tan durísimo? A veces en la vida nosotros, los que somos padres, hemos hablado con nuestros hijos, hemos hablado duramente. Y yo recuerdo de las veces que hablé con mis hijos duramente, era precisamente para decirles que tuvieran cuidado en las decisiones que pudieran tomar en el futuro o en el futuro inmediato. Y como padres, lógicamente nosotros siempre queremos lo mejor para los hijos. Como padres queremos que ellos no cometan errores, tal vez errores que nosotros cometimos en el pasado. Pero el sabio Dios, nuestro Elohim, estaba advirtiendo al pueblo de Israel precisamente porque Él sabía y conoce todas las cosas. Y Él estaba advirtiendo y sabía y entendía qué iba a pasar con el pueblo de Israel. Y por eso en este punto, el Eterno hace una exhortación extraordinaria y les advierte que habrá consecuencias si ellos no se aferran, si no toman, si no valoran los mandamientos del Eterno. Y te voy a decir, la mayoría del pueblo de Israel tuvo grandes dificultades al arrancar, al salir de Egipto, de casa de servidumbre, porque básicamente pues en la relación del Eterno tuvieron que aprender muchas cosas, tuvieron que aprender quién era Él, tenían que aprender cómo servirle, qué hacer, cómo hacer, qué no hacer, por qué no hacer, etc. Y esto pues causa situaciones porque realmente es una educación la que se recibe desde el momento que el pueblo de Israel sale de Egipto. Pero qué decir de nosotros, lo mismo ocurre. Nosotros también somos sacados del paganismo, de la idolatría, y somos traídos a ser educados. Traemos paradigmas, ideas, pensamientos, mapas mentales que en un momento dado llevan a la persona a cometer un pecado y volverlo a repetir, y entonces esto es algo que debe de haber un cambio extraordinario, y por ello es que el Eterno nos trata de educar, pero dadas ya las leyes, dadas ya las instrucciones, pues entonces ahora también cabe el punto de advertir que si no obedecen, si no se sujetan a los mandamientos del Eterno, va a haber consecuencias graves. Casi por lo regular la gente quiere vivir como quiere, como se le antoja, y muchas veces, como dice la Dabar que estamos exponiendo, la gente desprecia, no oye, rechazan, repudian los mandamientos del Eterno. Hay mucha gente que los toma en poco, hay gente que no los toma como lo que son, sabiduría del Eterno y bendición del Eterno, porque incluso en esta parasha nos habla precisamente de las bendiciones que habrían de venir, y después habla de las maldiciones, de las disminuciones, lo alén, que habrían de venir sobre el pueblo de Israel. Desgraciadamente nosotros, al tener libre albedrío, tenemos la responsabilidad de decidir entre una y otras. Entonces, en este sentido, mis amados, el punto climático acá, creo yo, es la decisión que cada hombre y cada mujer debe tomar o toma al respecto de los mandamientos del Eterno. Si los toma y los hace suyos, los guarda en su corazón y trata de vivirlos con la ayuda del Eterno, la ayuda del Eterno va a estar para con nosotros. Pero si nosotros lo tomamos a la ligera y sí, pero no, y lo que yo quiero y lo que no quiero, y este punto lo trataremos en esta parasha, precisamente en la exposición de la misma en Shabbat, y este punto
es un punto de quiebre en la vida de cualquier hombre o mujer. Es decir, cada hombre, cada mujer tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos, de sus decisiones al respecto de las leyes del Eterno. Cada uno tendrá que asumir estas consecuencias y no podrá echarle la culpa a nada ni a nadie, porque al final del día uno es responsable por lo que hace y nos hace responsables el Eterno por lo que vamos haciendo. Hay mucho de esto en el caminar de la vida, porque incluso cuando la gente se llega a equivocar o no obedece la voluntad del Eterno, siempre anda buscando excusas o siempre anda buscando a quién echarle la culpa de lo que está pasando. Si la esposa, al esposo; si el esposo, a la esposa; si los hijos, a los padres; si los padres, a los hijos; si el patrón, a los empleados; si los empleados, a los patrones. Y así siempre estamos buscando a quién echando la culpa, que si el pueblo, al gobierno; que el gobierno, que al pueblo. Siempre andamos buscando a quién echarle la culpa y no aceptar la parte que nos corresponde. Y no aceptamos la responsabilidad que conlleva el hecho de poder decidir. No somos conscientes de que las decisiones que tomamos van a traer consecuencias, y esto nos hace débiles en el caminar y en el andar. Por eso es importante primeramente la definición de cada uno de nosotros, es decir, ¿qué camino voy a tomar? ¿El camino de la bendición o el camino de la disminución? ¿Qué camino voy a tomar? ¿El camino de la instrucción, de la ley, de la enseñanza, o el camino de que no me importa, de que no lo quiero, de que qué flojera, ay, ¿por qué? ¿Cuál camino voy a tomar al final del día? Eso determinará las consecuencias de nuestra vida. Bendiciones grandes, muy grandes para todos aquellos que guardan las leyes del Eterno, o disminuciones grandes, muy grandes, como vemos acá, que el Eterno traía 7 castigos, y te está hablando de algo, ¿verdad? Recuerdo cuando éramos pequeños, pues sabíamos que cuando había castigo era porque algo habíamos hecho mal. Pues exactamente el Eterno dice 7 castigos, y luego dice, y traeré 7 más, y a esto le añade otros 7. No, hombre, está, pero te voy a decir que impactante, imponente esta parashá, porque el Eterno trata de que el pueblo pueda tener freno, que pueda detenerse a hacer y a vivir su vida como se le da la regalada gana. Disculpe que lo diga así, pero esta es una realidad. La mayoría de la gente quiere vivir como quiere. Sí, Dios, yo tengo un pacto contigo, pero ¿sabes qué? El pacto ahí a un ladito. Y yo vivo mi vida como a mí me parece. Y esto es bien terrible, porque al final del día esto nos inclina la balanza hacia las circunstancias y situaciones de disminución, lo aleno, y que consecuentemente muchas veces la gente, después de que se involucró en esto, se anda quejando. No, es que desde que yo hice mi santo Dios bendito, desde que yo hice mi conversión me está lloviendo. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no nos va a llover? Si nosotros no enderezamos el barco y nos dirigimos hacia la dirección que el Eterno nos marca, en los propósitos eternos y grandiosos, en la obediencia y sujeción de sus mandamientos, pues lógicamente que ya no lo advirtió, ya no lo dijo, ya se lo había dicho al pueblo de Israel, y estas palabras siguen para nosotros, permanecen para nosotros y nos hacen mirar las consecuencias de nuestro proceder. Al final del día, mis amados, así de fácil: cumplimos, tenemos bendición; no cumplimos, pues nosotros decidimos por lo negativo. Por lo que cada uno de nosotros somos responsables, no le podemos echar la culpa a nadie,
de las decisiones que tomamos. Si tú decides celebrar el Shabbat, bendito sea el Eterno. Si tú decides celebrar el Shabbat de la manera adecuada, justa, buena y santa que el Eterno nos ha instruido, bendito sea el Eterno. Pero te voy a decir, pero si no fuera así, qué malo para la persona, porque está atrayendo hacia él disminuciones. Tristemente así es. Y esto es en todo, en todo. Por lo tanto, mis amados, pues como diría Moshe a Yahoshua, Ben-Nun, que le dijo que si tú guardaras la palabra y meditaras en ella de día y de noche, todo te irá bien y tendrás éxito. Así es que, pues si nosotros queremos tener éxito en todo lo que emprendamos, lo correcto es que hagamos las cosas bien, que no tomemos a Dios como un paliativo, que no tomemos la Torah solamente para sacarnos de los baches y de los pozos a donde nos vamos por causa de nuestras malas decisiones, sino que no caigamos, ni siquiera pasemos por esos lugares porque estamos caminando con la bondad del Eterno. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.